Está siendo uno de esos proyectos donde a cada capítulo que se escribe se dan nuevos datos y fechas, tanto que el baile en el calendario ayer era uno, hoy es otro y mañana quizá sea un tercero diferente. Pero estos días, y con las palabras del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se asegura que una de las obras más esperadas en Vigo y en general en Galicia, el nuevo trazado por alta velocidad hasta Oporto, tendría previsto acabarse en 2030, una aseveración que muchas voces discuten y para la que se destaca hará falta la colaboración con Portugal. Y es que, según el propio Santano, el compromiso actual del gobierno español es tener listo este tramo entre Vigo y la frontera portuguesa para ese horizonte de 2030, todo a pesar del alarmismo que se creó en la zona tras la reciente cumbre hispano-portuguesa, de la que informamos en un vídeo del canal, donde desde el gobierno español se trasladó que la prioridad era la conexión entre Madrid y Lisboa por Badajoz. Palabras, todo hay que decirlo, que no suponían nada novedoso y que se explica más por las reticencias de Portugal y por la enorme complejidad de lo que falta en dicho recorrido, más que por otros motivos. De hecho, las declaraciones tras esa cumbre de alto nivel entre ambos gobiernos levantaron mucho revuelo en Galicia, incluido el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, que le llevó a convocar diversos actos y manifestaciones para reclamar, aparte de esa conexión con Portugal, otras reivindicaciones, como una conexión directa con Madrid en el tramo por Cercedo, del que hablamos hace muy poco en otro vídeo del canal, la priorización de la salida sur, clave para esa conexión de altas prestaciones con el país vecino, y la autovía en túnel a Oporriño. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y es que el trazado entre Galicia y Oporto está mucho más definido. Además, ese sí es prioritario para Portugal, que construirá en los próximos años su línea de alta velocidad entre Lisboa y Oporto y la propia frontera hasta Galicia, siendo el tramo al sur de Vigo mucho más corto, aunque los plazos para esa fecha de 2030 son especialmente justos. Las palabras de Santano revelan quizá no un cambio de criterio, sino una aceleración en el proyecto, aparte de la idea de calmar los ánimos en Galicia, así como la voluntad de cooperar con el gobierno portugués y coordinar las actuaciones conjuntas para que esta línea de alta velocidad sea una realidad en dicha fecha, siendo imprescindible que no se demoren los procesos de licitación y adjudicación necesarios para llevar a cabo su construcción, algo siempre complejo. Las palabras de Santano, no obstante, dejan algunas dudas, ya que con su insistencia en trabajar conjuntamente con Portugal a la hora de acelerar al máximo esos plazos, se puede dar a entender que en el país vecino las cosas irían con retraso, ya que el compromiso firme de tener esta obra lista no estaría tan claro teniendo en cuenta lo mucho que quedaría por hacer en suelo luso. Si bien la idea de instar a su homólogo portugués para crear grupos técnicos de trabajo que coordinen de manera conjunta los avances del proyecto a ambos lados de la frontera resulta esperanzador. Lo que ocurra al otro lado de la frontera será clave, pero no podemos olvidar la complejidad de lo que queda por hacer entre Vigo y Portugal, especialmente la salida ferroviaria sur de esta ciudad, un proyecto que llevaría los trenes hasta o desde Portugal evitando el trazado actual por Oporriño, mucho más recto y con una integración más sencilla dentro del área urbana de la propia Vigo. Además, este trazado ayudaría a sacar adelante la idea del ministro de Transportes de llevar los trenes hasta Ourense por Guillarei, opción que mejoraría notablemente los tiempos con el resto de España y que, como os conté recientemente en otro vídeo, consistiría en mejorar el trazado actual doblando la línea y siendo una obra mucho más sencilla, rápida y barata que la del nuevo trazado por Cerdedo, pero a la que de momento sigue siendo reacio el alcalde vigués, su principal valedor. Actualmente la salida sur de Vigo se encuentra en trámite de redacción del estudio informativo desde junio de 2023 y con un plazo de 18 meses, lo cual, si se respetan los plazos, debería desvelarse la opción más acertada en cuestión de unas pocas semanas, decidiéndose por el trazado más interesante en todos los aspectos, ya que hay planteadas dos opciones para conectarla con la terminal portuaria de Bouzas mediante un ramal de la salida sur, estudio que también
También evaluará las alternativas para habilitar la estación de Vigo-Urzaiz como estación pasante, dando así continuidad al eje atlántico de alta velocidad hacia Portugal. Dicho estudio se decantará por la mejor opción y debería desencallar esta obra. Solo así los plazos podrían cumplirse para ese justo 2030, teniendo en cuenta que, entre otras actuaciones, en ambos trazados, salga cual salga adelante, habrá que construir un túnel de 10 kilómetros y el presupuesto de una u otra oscila entre los 573 y los 686 millones de euros. Una obra que además ayudaría al propio eje atlántico, una de las rutas más colapsadas del mapa ferroviario español al límite de plazas y con un potencial de crecimiento muy alto si se adecúa en los próximos años, también poniendo más trenes. Ojalá que las palabras de Santano vayan acompañadas a primeros de 2025 con la desvelación del esperado estudio y comience a correr el reloj de verdad para este proyecto tan importante y esperado para toda Galicia y así vaya sumando etapas en los próximos meses. No le quitaremos el ojo de encima para contar las novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.